Hola, ¿qué tal amigos? Soy Berenice de la Cruz. Bienvenidos a una emisión más de su programa Las Sufragistas. Esperando nos puedan acompañar a lo largo de esta media hora, ya que le traemos información muy importante para ustedes. Y bueno, es un placer presentarles como cada semana a mi compañera Jenny Herrera. ¿Cómo estás, Jenny? Excelente, excelente, y más este tema que me parece tan pertinente para la comunidad. Y tenemos una invitada de lujo, una invitada de honor, que para mí siempre es maravilloso poder entrevistarla. Y es Ana Gil García. Ella tiene un doctorado en educación, tiene un postdoctorado, o sea, como decimos coloquialmente, más preparada que un yogur. En pocas palabras. Claro que sí. Me encanta eso. Y bueno, estamos ya listos para comenzar con nuestra invitada que Jenny la acaba de presentar, así es que estoy de acuerdo con ella. Ya regresamos. ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos listos para comenzar con nuestro tema del día de hoy, la educación en tiempos de pandemia, impacto del COVID-19, con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Ana Gil García. Así es que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Jenny. Como siempre, Berenice, me encanta estar con ustedes. Yo siempre he dicho que ustedes son unas mujeres poderosas, de las cuales aprendo bastante. Ay, Entonces, gracias por la invitación. Qué linda. Y nosotros de ti, como Jenny te presentó, la verdad que tendríamos que pasar toda una tarde para todo lo que hace Ana Gil, con toda su profesionalidad y bueno. Y para Muchísimas todo gracias. lo que ella sabe, porque ella es tiene una cantidad de virtudes, no solamente, y siempre te admiro eso, que a pesar de ser tan preparada es una mujer con una humildad absoluta, y eso es lo que reconozco tu sabiduría. Ay, muchas Pero bueno, gracias. vamos a comenzar con el tema, y es el retraso en el tema de cognición, de conocimientos, en el tema de nivel educativo en los chicos el año pasado por el impacto del COVID-19, que nadie sabía que nos íbamos a enfrentar a esta pandemia. ¿Por qué se da este retraso? ¿Qué es lo que pasa? Sí, fíjate que me gustaría comenzar por decir que en la actualidad hay unas discrepancias grandes en la academia, en los investigadores en educación, porque este término que se ha venido utilizando, en inglés se dice learning loss, que es pérdida de aprendizaje, más no es pérdida en el aprendizaje. Eso tiene que quedar una distinción. Sí, claro, lógicamente ocurrió porque cuando determinamos que el aprendizaje depende del tiempo, y cuando en el tiempo, que fue exactamente un año, en ese tiempo hubo muchas cosas que aprender, no tan solo del estudiante, sino de los padres y de los maestros. Se vino una situación que fue absolutamente nueva. Ya no era el estudiante sentado en el aula, sino sentado detrás de una computadora, detrás de una pantalla, donde ese no era su ambiente natural. Así es. ¿Verdad? Entonces, lógicamente, eso, la pandemia impulsó, creó todas unas estructuras que no teníamos y no estábamos preparados para ello. Exactamente. La educación a través de los años ha pasado por muchos cambios. ¿Crees que estamos en ese proceso de cambio, enfrentarnos a otro modelo de educación? Sí, indudablemente la educación, lo bueno y lo malo a veces de los aspectos educativos es que algunas de las cosas que hicimos en el pasado regresan, ¿no? Y entonces adecuamos esas cosas del pasado, las adecuamos a lo que tenemos en el presente. Y eso también es válido. Ahora bien, sí es un cambio profundo, porque ya no vamos a retornar a la normalidad de lo que llamamos estar en un aula. Realmente va a haber toda una combinación, lo que llamamos los sistemas sincrónicos y los sistemas asincrónicos. Es decir, el estudiante va a tener la oportunidad de estar sentado en el aula, pero va a haber algunos de ellos que van a decir, bueno, yo hoy lo voy a ver desde la casa. Sí, porque Lo que se llama la famosa La alternancia. famosa alternativa, tú sabes, van a ser sistemas híbridos, y eso es aceptable. Entonces, los maestros aprendieron ahora mucho más. Aprendieron que no tan solo hace falta estar viéndole la cara al niño allí para poder disciplinarlo, o para poderles dar como alternativa un sistema de grupal, porque no tengo que estar presente, pero lo puedo hacer desde mi online. Ani, pero también, yo la llamo cariñosamente Ani, pero también genera un caos, sobre todo en los países latinoamericanos,
generó un caos en los papás, porque fue completamente nuevo y fue impactante, pero también en los profesores de vieja data, los maestros de vieja data, o sea, de la vieja escuela. Eso generó un caos y generó que personas tuvieron intentos de suicidio por crisis de ansiedad generalizada porque no sabían cómo manejar la tecnología o cómo manejar el sistema educativo desde la virtualidad. No, y otra cosa que quiero agregar a tu pregunta, Genia, es que nuestros países sabemos que no cuentan con esta tecnología. Claro. O sea, muchos estudiantes dejaron de asistir a las escuelas por no contar con estos medios tecnológicos. A eso quería llegar. Realmente la pandemia afectó de manera distinta a todos nuestros países. Un país primer mundo, como se dice, que es este país, también reveló la cantidad de deficiencias que no se conocían y las tenían. Porque aquí vimos que realmente los sistemas de equidad, los sistemas de desigualdad, fueron muy prevalentes y estaban establecidos, pero no los habíamos querido ver porque ya era que existían. Entonces, claro, tenemos maestros, familias que desde se acercaban porque no tenían internet, porque no tenían una computadora. Todo eso se reveló ahora. Entonces, las escuelas tuvieron que, lógicamente y forzadamente, a buscar todos esos recursos. Que no tenemos, que hay 600 estudiantes en una computadora, pero ¿cómo es eso? Entonces hay que llevar una computadora a cada de esos niños a sus casas. Y todas esas cosas ocurrieron porque las desigualdades han estado presentes. Eso es verdad. Hay distritos en los que no tenían, por ejemplo, acceso a un iPad, ¿no? Donde se tuvieron que conectar los niños y se los tuvieron que dar para que pudieran estar en línea y al día en la educación. Pero también los padres, antes de que sigas, hay padres que no sabían sobrellevar que el niño estuviera en la casa, amas de casa que no tienen la formación cognitiva. Total. Que pasa mucho en nuestra comunidad hispana, en nuestra comunidad afroamericana, y eso se notó en la pandemia. Por eso fue que también te hice la pregunta. Sí, es tan notorio que de esa desigualdad que lógicamente los estudiantes, hay estadísticas y continuarán, ¿verdad?, surgiendo todas las estadísticas de todos los déficits que se han encontrado. Entonces, hay los de los estratos sociales altos tienen una pérdida de aprendizaje de 4 a 5 meses, pero los estratos sociales bajos, los que no tienen el privilegio de tener padres universitarios, de los que no tienen el privilegio de tener el acceso al internet, a un buen internet, a un buen wifi, realmente esos tienen hasta 1 año de pérdida. Sí, entonces, sí. Eso realmente es preocupante. Ahora, el problema está en que estamos hablando de una banda de estudiantes, de niños que vivieron en el 2020 y les estamos colocando, los estamos etiquetando. Y eso es un problema. Y es muy Exacto. perjudicial para el desarrollo de los niños. Para el desarrollo de los niños. Porque sería una forma de bullying. Claro. Sí, una también, forma de bullying, exacto. de matoneo. Y el retraso que han y el sufrido. retraso. Exacto. y Ese retraso el en impacto. el aprendizaje, Y les está exacto, afectando. se les está etiquetando. Ahora, no, esos vienen del 2020. El que venga del 2020 viene con menos aprendizaje que el que viene, ¿sabes? Y realmente, ¿a quién se le va a hacer el bullying? Sí, Al muchacho niño. de más bajos recursos. Claro, nos vamos a nuestra primer cápsula del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy la nutrióloga Abby Perales y el día de hoy vengo a plantearte una pregunta. ¿Por qué aumentamos de peso? ¿Y qué pasa en nuestro cuerpo cuando aumentamos de peso? ¿Por qué? Bien, aumentamos de peso porque consumimos más calorías de las que nuestro cuerpo necesita. ¿Qué pasa con ese excedente de consumo de calorías extra que nuestro cuerpo está consumiendo? Lo que sucede es que almacena grasas como forma de reserva para algún problema catastrófico que el cuerpo pueda sufrir, para alguna enfermedad donde exista un trauma que el cuerpo va a proteger y utilizar esas calorías. Pero, ¿qué sucede cuando vamos continua y sucesivamente almacenando grasa como forma de reserva? Sucede que empiezan a generarse también enfermedades crónicas, porque va todo como una cadena, va de la mano. Enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer,
está relacionado, hígado graso, por supuesto, problemas digestivos, todas esas enfermedades están relacionadas también con un consumo excesivo de alimentos, sobre todo de alimentos que son parte de comida chatarra que no nos nutren, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante realmente poner ojo y poner atención dentro de lo que hacemos y de lo que consumimos diariamente? También es bastante controversial poder entender esta parte, porque claro que la comida es un placer, claro que se disfruta, ¿no? Claro que hay comida chatarra que, seamos realistas, sabe deliciosa, pero yo creo que tener un balance y crear un balance interno personal de ti que me estás escuchando en este momento es bastante importante para no desarrollar este tipo de enfermedades crónicas que van de la mano con un exceso en comida chatarra o con un exceso en el aumento de grasa que vas almacenando como forma de reserva. Entonces, es importante hacer conciencia y saber qué es lo que vamos a consumir diariamente de alimentos, hacerle caso a los signos y síntomas de nuestro cuerpo, hasta qué punto tenemos cierto nivel de saciedad, con qué alimentos, elegir esos alimentos ricos en fibra que nos van a ayudar a tener mayor cantidad de saciedad, como las frutas y las verduras, ciertos cereales integrales también, nos van a ayudar a tener mayor cantidad de saciedad dentro de nuestro organismo, lo cual nos ayuda a llenarnos más rápido y no querer consumir más calorías o mayor comida que no nos está nutriendo y que nada más vamos a almacenar como forma de reserva. Ojalá y que te haya gustado esta información. Nos vemos hasta la próxima. Gracias al programa La Sufragista. Bueno, mis amores, y seguimos acá en Las Sufragistas hablando con la doctora Ana Gil García sobre este tema, el retraso de un año o el retraso de 5 meses en alguna parte de la población. Quedamos con una pregunta que me pareció clave hacértela, y es cómo nosotros logramos superar esas etiquetas. Los niños que vienen con trastornos del aprendizaje o retraso del aprendizaje sería lo correcto, del año anterior, o sea, del año 2020, que fue el año de la pandemia, que tanto nos golpeó en diferentes aspectos. Pero hoy nos vamos a concentrar en el aspecto educativo. Entonces, ¿cómo nosotros logramos avanzar? Fíjate que se han creado muchos mitos con respecto a ese retraso del aprendizaje, y se han creado muchos mitos alrededor de lo que puede hacer el docente. Hay estadísticas que ya nos están diciendo que los padres dijeron, bueno, la verdad es que no, que yo no siento que mis hijos están atrasados porque hubo un aprendizaje. Yo también estoy de acuerdo con esas estadísticas. Hay un 64%, los maestros están diciendo, sí hubo una pérdida, sobre todo en la lectura. Ok, pero los padres dicen, no, el 42% solamente. ¿Pero por qué? Porque los padres están involucrando un aprendizaje que la gente no se ha dado cuenta, que es el aprendizaje que ocurrió dentro del hogar, que es el aprendizaje tradicional, que es el aprendizaje de familia, que es el aprendizaje de cómo cocinar con mi mamá, que es el aprendizaje social. Hubo elementos realmente de cómo aprender que ocurrieron, que no estaban ocurriendo antes. Y eso también es aprender, porque es un aprendizaje informal, no es el aprendizaje formal de la escuela. Y lógicamente, lamentablemente las universidades y los colegios universitarios no te van a aceptar como créditos educativos eso, es decir, lo que aprendí de cocina con mi mamá, lamentablemente. Pero es un aprendizaje pragmático, es un aprendizaje, exacto, social. Un aprendizaje. Ahora, también existe el otro mito con los maestros. Mira, los maestros han venido recuperando aprendizaje de nuestros estudiantes por siglos, por muchísimos años. Nosotros hemos tenido en las escuelas públicas de Chicago y en las escuelas públicas a nivel nacional que estudiantes tienen un déficit de lectura de 2 a 3 años. Eso no ocurrió con la pandemia. No. Eso a lo mejor se exacerbó con la pandemia, pero lógicamente eso ha venido ocurriendo. ¿Y qué han hecho los maestros toda su vida? Buscar, planificar, programar, realmente buscar todas las estrategias posibles para llevar ese alumno al mismo nivel del otro que tiene sentado en el aula de clase, que está en 5º grado, que tiene un nivel de lectura de 5º grado, pero él tiene un nivel de lectura de 3er grado. Por lo tanto, yo tengo que buscar las estrategias propias para llevarlo a él hasta el 5º grado. Eso no es nuevo. Eso no es que la pandemia, antes de que sigas, por ver si me va la idea, puso en relieve. Lo que puso es que puso en relieve lo que ya estaba ahí debajo. Claro. Debajo lo puso, lo puso allí. Sí. Y nos dio
nos dio cuenta de algo que estaba sucediendo al interior de las aulas de clase. Ahora sí sigue, ¿verdad? Sí, eso es verdad. No, que estoy de acuerdo en que en este sistema se debe de aplaudir, porque sí es verdad que tienen mucho esfuerzo, especialmente los maestros, en que esos niños que vienen atrasados suban ese nivel. Sí. Pero también es cierto que este año, la verdad, fue una pérdida total de aprendizaje, porque muchos de los estudiantes, y porque conozco testimonios de maestros en los que los niños se quedaban dormidos, en los que los niños es más, nunca conocieron a ese alumno por todo el año, que hasta los dieron de baja. O sea, ¿cuánta pérdida real hubo de educación? O sea, eso va a ser casi imposible determinar, pero sí existen el Departamento de Educación, por ejemplo, en la actualidad, ellos tienen algo que se llama un clearing house. Es un depósito donde todas las escuelas, los distritos escolares, las universidades han depositado allí miles de estrategias, de mecanismos para ayudar a todo aquel que quiera ingresar, para buscar qué es lo que puedo hacer para ayudar a mi hijo, qué es lo que puedo hacer, dice el maestro, qué es lo que puedo hacer para ayudar a mis estudiantes. Eso, y afortunadamente, si algo se creó a nivel mundial, fue mecanismos de apoyo que todos teníamos acceso y gratuitos. Aquí hubo más entrenamiento en Zoom y en cualquier plataforma que antes visto, nunca antes visto, realmente, ¿no? Pero Genia decía algo anteriormente sobre eso, sobre los maestros, los que tenían muchos años en el aula y que después se dieron cuenta que esto no era para ellos. Mira, ocurre que hay muchos de ellos que decidieron retirarse antes de tiempo, ¿verdad? O ocurre que hay muchos de ellos que decidieron, oye, si esto significa reinventarse, déjame aprender. Así es. Sí, y lo hicieron. Y eso es bueno. Y Berenice, estoy de acuerdo contigo. A lo mejor hay un aprendizaje que no se va a recuperar. Sí. Pero eso no significa que tenemos que estigmatizar al estudiante que no lo aprendió, Así sino todo lo contrario, más bien darle apoyo para que ese aprendizaje de contenidos curriculares que no se aprendió sea apoyado por los aprendizajes sociales que él aprendió. Así es. Claro, Ana, Y ahí también hubo bastante recorte de personal, la verdad, ¿Cómo no? dentro de las escuelas. Adelante. No, Gina. y la aula de clase tiene que tener una atmósfera, tiene que tener un ambiente donde convergen distintos elementos en pro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que te enseñan, eso es lo que nosotros tenemos que propiciar, y digo nosotros porque yo soy docente también, tenemos que propiciar en las aulas de clase. Sí. Y es un deber, un compromiso. Y qué bien de que me doy cuenta, porque hay algo que también es de actitud, que tan abierto estoy a los cambios. Claro. Si me resisto a los que me darme cuenta, definitivamente esto no es mío, porque es que el ser maestro, el ser profesor es vocacional. Sí. Porque no somos los mejores pagos, es más vocacional otra que cualquier cosa. otra cosa. Entonces, si no Sí. tengo la vocación, apague y vámonos. Sí, mejor Sí, retirarse. por eso es que yo, cuando hablaban de los médicos y las enfermeras, todo el cuerpo de salud, por supuesto que ellos fueron nuestros primeros héroes, pero es que nos hemos olvidado que nuestros maestros fueron héroes en esta pandemia. Así es. Sí, sí, eso es Definitivamente, porque un maestro, para lograr la atención de 30 muchachitos que los tiene allí, verdad. Sí. tuvo que reinventar cómo hago esto, tuvo que volver a aprender. Realmente el aprendizaje del maestro tuvo que acelerarse, porque en lugar de haber ido a la universidad los 4 años que fue para convertirse en docente, mira, la pandemia les dijo, en 2 meses tienes que estar listo, Sí, porque sí. si no estás listo no vas a poder con esto. Sí, se tuvo que Así es. adaptar a la nueva Claro. forma de educar. Bueno, nos vamos a otra cápsula del día de hoy. Debido a la pandemia, nos hemos enfrentado a un doloroso proceso de separación física de aquellos a quienes amamos, de nuestras redes de apoyo, amigos, compañeros y de manera general de las personas con las cuales nos relacionábamos. Todo esto provocó un fuerte sentimiento de angustia ante tales circunstancias y al mismo tiempo una urgencia por reunirnos nuevamente. El encierro nos ha dado la oportunidad de mirarnos tanto en lo individual como en lo colectivo, resaltando la importancia de cómo los actos de uno repercuten en el otro, dejando al descubierto la forma en que un individuo busca relacionarse con su mundo generando vínculos. Todo esto nos lleva a reflexionar cómo esos vínculos resultan indispensables para el desarrollo mental de las personas, ya que desde pequeños vamos estableciendo patrones de conducta con los demás.
que van a definir la manera en la que nos relacionamos con los otros el resto de la vida. La nueva normalidad ha desafiado esos patrones de conducta establecida, obligándonos a comportarnos de forma especial, retándonos a expresar los afectos desde otra visión del amor. Por ejemplo, antes un abrazo era una demostración de afectos, hoy puede representar un riesgo. El nuevo normal de las relaciones interpersonales nos hace enfrentarnos a dos aspectos que el ser humano trata de evitar casi instintivamente: el displacer y el aislamiento. Para el padre del psicoanálisis Sigmund Freud, las motivaciones humanas están centradas en la búsqueda del placer. Posterior a Freud, hubo un grupo de psicoanalistas que discurrían al respecto, postulando que no solo el placer es lo que nos mueve, ya que somos buscadores de relaciones, de afectos, lo cual queda confirmado en este momento, ya que a pesar de encontrarnos en condiciones displacenteras, amenazantes e incómodas, lo que nos sigue estimulando es estar cerca de quien amamos, tratando de ajustarnos a los cambios. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en nuestro tercer y último segmento, ya para concluir el tema del día de hoy, con la doctora Ana Gil García. Y bueno, antes de irnos a un corte, estamos discutiendo, ¿no?, la manera de cómo ha cambiado, cómo se han reinventado los maestros, cómo han tenido que aprender en corto tiempo esta nueva modalidad de aprendizaje. Sí, y que lo que tocaba en 4 años tocó ahora en 2 meses. En 2 meses. O sea, o lo haces o lo haces. O te reinventas o te reinventas. Exacto. O sea, esa era la dicotomía. O sea, no había dicotomía. No había bueno, dicotomía, o elegías exacto. o elegías. Sí, exacto. Bueno, Ani, vamos a hablar entonces ahora cuáles son los factores socioculturales que influyeron en esta nueva pandemia. Mira, como te decía al principio, esta pandemia permitió revelar las desigualdades sociales y permitió realmente revelar que la población latina, la población afroamericana, fuimos impactados mucho más que cualquier otro tipo de población. Y no es mentira, y fue detectado y realmente se argumentó a nivel nacional. Hubo padres en nuestra comunidad latina que llevaban los niños a cerca de un Starbucks, de cualquier sitio donde pudiesen tomar un poquito de Wi-Fi, y desde el carro los muchachitos hacían la tarea mientras ellos esperaban que la hicieran. Sí, no, pero por otro lado también las escuelas mucho cuestionaban o preguntaban a los padres si tenían la suficiente señal, si no el mismo distrito se las proporcionaba. Exacto, al principio cuando esto estaba ocurriendo de esa manera, luego los distritos escolares tuvieron que, fue cuando se dieron cuenta si está pasando, pero esas cosas surgieron en todas partes. Ahora, nuestra comunidad no dejó de trabajar durante la pandemia, y eso realmente, cuando teníamos a los niños en las casas, los padres tenían que salir a trabajar. Hubo pérdida de trabajo, más de 40 millones de personas perdieron sus trabajos. Allí, por supuesto, una gran parte de eso fue nuestra comunidad latina. Y aparte darle la responsabilidad total a un niño que no es consciente de muchas cosas, o sea, dejarlo solito, claro, que él tome claro. la propia Sí. iniciativa. O sus cuidadores no es la niñera, Exacto. sino sus cuidadores son los abuelitos, Sí. que muchas veces no terminaron ni la educación primaria. Sí, se convirtieron en cuidadores, los niños se convirtieron en cuidadores de sus hermanitos, se convirtieron en cuidadores, en protectores de sus abuelos. Algunas veces los muchachos en la educación secundaria, nuestra gente tuvo que salir a trabajar porque como padre y madre perdieron el trabajo. Ahora tenemos que hacer algo para poder traer alimento a la mesa. Ana, y también muchos estudiantes jóvenes dejaron la escuela por completo, como dices, por dedicarse a trabajar, por ayudar a soportar a la familia. ¿Cómo no? Les desmotivó, Sí. o sea, hubo una baja increíble. Sí. Tú como directora de una universidad debiste de darte cuenta también cuántos estudiantes se dieron de baja porque ya no podían con Mira, el problema con los de la padres. matrícula fue una cosa gravísima a nivel universitario. Y a nivel mundial. Pues, claro, a nivel mundial, por supuesto, pero si las universidades tenían un registro, una inscripción anual de 300, 400 estudiantes, eso desapareció. Entonces, más bien, el número que tenían se fueron. Entonces, ahora las universidades están tratando de reinventar
un nuevo currículum con nuevas alternativas, con lógicamente un sistema híbrido, sistemas alternativos inclusive para los docentes, para los estudiantes, buscar dinero a como dé lugar para darle apoyo y atraer de nuevo a las aulas a aquellos que se fueron porque tuvieron otras obligaciones con familia. Así es. Sino de lo contrario, ¿en qué términos y función quedará la educación futura? Yo tengo mucha esperanza, sí, porque yo creo que lo que nos pasó nos enseñó a que cuando en el pasado no queríamos realmente tocar una computadora, ahora nos dimos cuenta que va a ser, de ahora en adelante, ese es nuestro sistema de vida, ese es nuestro argumento nuevo en la educación y lógicamente va a tener, donde quiera que estemos y en cualquier país del mundo, va a prevalecer la tecnología. ¿Cuáles han sido las estrategias que se han venido planteando, sobre todo en los distritos escolares, donde el presupuesto, la inversión de presupuesto es muy baja, que prevalecen los distritos escolares de los barrios o los suburbios hispanos y de los afroamericanos? Mira, ¿Qué es lo que se va a desarrollar? ¿Qué se está implementando? No, afortunadamente nosotros vivimos en este país. A mí me preocupa los países que no tienen la capacidad financiera que tiene este país. Porque aquí la inyección que se le ha dado de dinero a los distritos escolares, a la preparación de los maestros, a buscar apoyo absoluto para los padres. Es decir, se está trabajando masivamente en hacer eso. Sí se está trabajando, se está haciendo. Me preocupa los de afuera, me preocupa la gente en Latinoamérica, que no tiene esa capacidad financiera que tenemos aquí. Eso sí, eso realmente, su atraso va a continuar siendo un atraso, que lo van a continuar llevando porque no van a tener realmente manera de superar eso que ocurrió. Y sobre todo el tema de las escuelas públicas. Sí, las exacto. escuelas públicas en nuestros países, mi mamá ha sido docente, ahora se acabó de pensionar, más de 40 años, 50 años trabajando en escuelas públicas y hay una realidad, de verdad, una realidad hasta deprimente. Sí, sí. Y las escuelas privadas son costosísimas, las Sí. bilingües son costosísimas, Sí. entonces sí es un tema preocupante. Es preocupante y las alternativas son muy pocos, ¿verdad? Bueno, lo estamos viendo con la vacuna, con el proceso de vacunación. Nosotros estamos llegando al 70% de vacunados cuando todavía tenemos países que van por el 10 y el 15%, ¿no? Sí, tenemos un Sí. atraso total, tanto Sí. en educación como en otros temas. Sí. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Ana Gil García, muchísimas gracias por habernos acompañado y compartido este tema de la educación en tiempos de pandemia, impacto del COVID-19 y el mensaje que la gente ha recibido el día de hoy. Muchísimas gracias, siempre es un placer estar aquí y sobre todo ver de qué manera podemos con nuestros mensajes llegar a nuestra comunidad. Y a mí nos encanta tener a Ana, porque Ana, como dije al inicio, está más preparada que un yogur y que más que ella para hablar sobre este tema, que tiene años trabajando, mucha experiencia en el tema del campo educativo. Sí. Gracias, Berenice. No, gracias a ti. Gracias. Ana Gil, por habernos Gracias, Jenny, acompañado. gracias, Y bueno, como dice Jenny, se nos pasó el tiempo volando, de verdad. Así es que bueno, gracias a las dos y nos vemos la siguiente semana con otro invitado, con otro tema. Hasta entonces. Chao, chao.